Hoy en Noches de Census, Inspección de Trabajo. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. Hoy en Noches de Census, Inspección de Trabajo. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. Hoy en Noches de Census, Inspección de Trabajo. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. Hoy en Noches de Census, Inspección de Trabajo. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. Hoy en Noches de Census, Inspección de Trabajo. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, maestro Benjamín Álvarez Ferman. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación, este 23 de junio del 2021. Y bien, pues el día de hoy tenemos el tema de inspecciones laborales y para esto hemos invitado a alguien que ya seguramente ustedes conocen en este programa, que ha estado varias veces. Ayer, de hecho, me tocó estar al contrario, es decir, yo soy el entrevistado y hoy nos toca pues entrevistarlo al buen maestro Benjamín Álvarez Ferman. Pero antes y como siempre, vamos a las notas del día. Bien,
Realizará el IMSS la primera Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2021. Del 21 al 25 de junio se promoverá, difundirá y reposicionará y ejercerá el derecho a las prestaciones sociales del Seguro Social entre la población. Se trabajará para contribuir a la mejora de su calidad de vida con actividades de promoción de la salud, cultura física y deporte, entre otros. Bajo las medidas sanitarias, se celebrará este evento en 123 centros de seguridad social, 14 unidades deportivas y espacios comunitarios del país. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, realizará a nivel federal la primera emisión anual de la Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2021, con el objetivo de promover, difundir, reposicionar y ejercer el derecho de estas prestaciones. Bien, pues inicia registro para vacunación a personas de 30 a 39 años. Las personas de 30 a 39 años ya pueden registrarse. Esto no quiere decir que ya haya vacuna para esas personas, pero sin embargo ya empiezan a haber registros, ¿no?, para vacunarse contra COVID-19. Anunciaron autoridades de salud del gobierno federal en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como ya bien sabemos, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que está a disposición la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para todos los habitantes del país que tienen ese rango de edad. Entonces ya se abren las convocatorias para que, bueno, no son convocatorias, es registro, para que ustedes puedan poner ahí y, bueno, pues ver si cerca de ustedes ya puede haber esta vacuna de COVID-19 para las personas de 30 a 39 años. México necesita aumentar la recaudación. La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos explicó que como nuestro país requiere mayor recaudación, se pretende fortalecer la fiscalización. Es decir, el gobierno de México buscará compensar la recaudación con fiscalización, porque necesitará más ingresos y no habrá un incremento en los impuestos. Algo que también se esperaría y se buscaría, agregó Perales Flores, es que se amplíe la base de contribuyentes. Como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo hemos mencionado en diferentes ruedas de prensa, esto garantizaría una mayor equidad de la tributación y la cultura contributiva de nuestro país. Esto expuso en palabras de la presidenta del IMSP, Perales Flores. Infonavit presenta novedades en créditos. Esta semana el Infonavit presentó algunas novedades derivadas de la reciente reforma de la ley de Infonavit. Una de ellas consiste en un incremento al monto máximo de los créditos para la compra de vivienda. Llega a los 2,217,700 pesos. El monto que cada trabajador reciba dependerá de su capacidad de pago y de las tasas de interés en su nivel salarial. La tasa de interés que deberán pagar los trabajadores será fija y será de entre 1.91 y 10.45%, dependiendo del salario mensual del mismo. La distribución de las tasas de interés, de acuerdo al documento publicado de Infonavit, será, bueno, pues bien, en este caso, con esas tasas que pueden ser del 1.91% hasta el 10.45%. Reforma fiscal debe ampliar base de contribuyentes. Uno de los dos ejes de la reforma fiscal será implementar facilidades administrativas y digitales que faciliten a los contribuyentes el pago de sus impuestos. Este año será aprobada una reforma fiscal que, en palabras de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Raquel Buenrostro, incrementará la recaudación de impuestos en unos 200,000 pesos al año. Esto, pues, es alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a la funcionaria, yo creo que aquí fueron 200,000 pesos, se me hace bastante, creo que la nota está por aquí, salí de contexto, 200 millones, quiero pensar. De acuerdo a la funcionaria, con la reforma que entraría en vigor en este 2022, no habrá nuevos impuestos ni un incremento en los ya existentes. Bien, pues ha sido la bandera de este gobierno el no incrementar los impuestos. Sin embargo, y como lo mencionamos al principio, la recaudación será más feroz por parte de la administración y en este caso por el Servicio de Administración Tributaria a cargo de Raquel Buenrostro. Bien, pues vamos a hablar de temas laborales, inspecciones laborales, con el buen estimado maestro Benjamín Álvarez Ferman. Regresamos.
Bien, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está, maestro Benjamín Álvarez Ferman? Antes de darle entrada, quisiera, para quien no lo conoce, que vuelvo a repetir, ya ha estado muchas veces con nosotros aquí, ¿no? Es parte de Familia Census. Muchas gracias, maestro, por estar en este espacio. Tiene la maestría en Derecho Laboral por la Universidad Tecnológica de México y la especialización en Derecho del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación. Es conocedor de perito en grafología y grafoscopía y documentoscopía, ¿no? Qué difícil es pronunciar esto. Y bien, pues profesionalmente se ha desempeñado como representante de trabajo de la Sala Oral 4 de la Junta 20 de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y es jefe de conciliación titular de la Oficina del Dictamen de Inspección del Trabajo, líder y coordinador de proyectos en la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México. Pues también es socio y administrador y director general de la firma Álvarez Ferman Abogados Sociedad Civil. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, claro que sí, contador Antonio Aranda, buen amigo, muchísimas gracias por la invitación a Census, muchísimas gracias por la invitación que tú me hiciste. Y bueno, pues aquí encantado de estar nuevamente en tu programa de Noches de Census. Pues qué raro, ayer fue al revés, ¿no? Yo estaba del otro lado del escenario, ¿no? Pero hoy nos toca estar del lado del entrevistador. Pues bien, mi estimado maestro, hablar de inspecciones laborales, ¿no? ¿Cómo van en este 2021 derivado de esta pandemia, la norma 035 que venía con una fuerza para aplicarse y de repente, pues bien, se quedó por ahí estancada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el proyecto está, la norma está y bien, pues hablar también de cómo las autoridades van a hacer estas inspecciones, en su caso laborales, y bien, pues conjunto con la parte de la pandemia y la reducción de esta, pues de este virus en las personas, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es un tema que no se ha apagado, la norma 035, ¿eh? Y lamentablemente la percepción ha sido esa, y con motivo de este periodo de pandemia, pues se suspendió esa aplicación o ese seguimiento de la norma. La verdad es que no, al contrario, parte del programa que manejó la Secretaría del Trabajo en este periodo de pandemia desde hace un año más o menos, precisamente fue revisar estas cuestiones de salud, estas cuestiones de estrés, con la norma 030, la 035, y evidentemente los lineamientos que emitió el Consejo de Salubridad General, y que la Secretaría del Trabajo, bueno, pues hizo énfasis muy claros en ellos, ¿no? El suspender las actividades de aquellas empresas que se consideraban no esenciales, el no dejar de pagar los salarios, que era un punto importante y prioritario para la Secretaría del Trabajo, y también el no despedir a trabajadores de manera injustificada. Porque, pues bueno, es bien sabido para todos que a final de cuentas esto también dio pauta a que muchos hicieran pues lo que quisieron. Y si de por sí la ley no era observada en ese sentido cuando se llevaba a cabo una separación de un trabajador, pues ahora había una justificación aparentemente viable para poderlo manejar. Entonces, hay un programa específicamente por la Inspección de Trabajo que se empezó a implementar en abril del año pasado, y tomó estos puntos en particular para poder llevar a cabo las revisiones y las auditorías en las fuentes de empleo. Una segunda etapa que dio un fuerte boom, un fuerte empuje precisamente a las revisiones, también fue la reapertura, que por ahí de noviembre del año pasado, todos sabíamos que con este cambio de semáforo epidemiológico, pues venía la reapertura de las autoridades también de las actividades en los centros de trabajo, y por evidente razón, pues la inspección no solamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también de la Secretaría del Trabajo. Y otro de los puntos a revisar, pues el protocolo de salubridad, ¿no? que ya habíamos comentado en alguna ocasión, se tenía que señalar conforme a esta pandemia. Entonces, no se ha dejado de inspeccionar, esto se ha incrementado, pero lamentablemente con un número minoritario de inspectores, porque también disminuyó la plantilla gracias a estos esfuerzos de ahorrar unos pesos por parte del gobierno federal. Pues bien, entonces lo que usted quiere decir, maestro, no se ha parado esto de inspeccionar los centros de trabajo, de realmente llegar al lugar y bien, pues vuelvo a mencionar, inspeccionarlos. Aquí quisiera mencionar, ¿qué es lo que una autoridad de Secretaría de Trabajo y Previsión Social
cuando llega a un centro de trabajo va a revisarle a las personas? Regularmente, ¿por qué se ven motivadas y fundamentadas, ¿no? En su caso, al realizar una inspección? Hay dos objetivos primordiales, dos tipos de inspecciones que nosotros sí debemos considerar. Primero, una inspección de carácter ordinario. Esta inspección de carácter ordinario obedece a una programación anual normal respecto de una plantilla de empresas que tiene la Secretaría del Trabajo. Pudiéramos pensar que no tuviéramos relación con ella o por qué tiene en nuestros datos la Secretaría y podemos salir mal sorteados ahí para que nos puedan revisar ordinariamente. La verdad de las cosas es que sí, todas las cámaras patronales, los consejos consultivos de capacitación y de seguridad y aquellos registros que llevamos a cabo en muchas de las ocasiones para los trámites gubernamentales proporcionan esta plantilla de información a la Secretaría del Trabajo y de ahí pues se hace un sorteo anual y bueno, podemos salir beneficiados con el boleto de una inspección ordinaria en materia de trabajo. La otra, de carácter extraordinario. O sea, ahí comentaría, literal es una rifa. Es un sorteo digital, obviamente, pero lo llevamos una rifa porque, bueno, pues nadie quiere sacarse ese boleto, ¿eh? O sea cualquier patrón en el centro de trabajo, mejor dicho, podría ser inspeccionado si en este sorteo sale el ganador, ¿no? Para que la autoridad llegue y qué revisar. Bueno, ahorita que acabemos con la otra que está comentando, es qué va a revisar. Sí, claro. Cualquiera que tenga una relación de trabajo con una que sostengan en una fuente de empleo, en automático puede ser objeto de una inspección laboral. Y también encontrarnos en cualquier parte de la República. Puede ser desde el norte, allá por Nuevo León, por Baja California, hasta el sur, Chiapas, Oriente, Poniente, ahí Veracruz, Guerrero, cualquier parte, cualquier zona que se encuentre dentro del territorio mexicano, con una relación de trabajo que sostengamos, en automático podemos ser objeto de una revisión laboral. Las otras inspecciones que comentamos ahorita, las inspecciones de carácter extraordinario, obedecen a 11 puntos, pero en particular 3 que son muy comunes. La primera de ellas, por una queja de alguna persona que se encuentre vinculada con nuestra fuente de empleo, un trabajador, el sindicato o incluso personal administrativo que llega a pedir o a solicitar estas inspecciones a las fuentes de empleo. La segunda, porque una autoridad le pide a la inspección de trabajo lleve a cabo estas revisiones con la finalidad de proporcionarle información relevante en torno al esquema laboral de los trabajadores. Y la tercera, porque la autoridad se percata de que existió un riesgo de trabajo dentro de una fuente laboral. Entonces, estas son de carácter extraordinario y la diferencia entre una y otras es que las primeras se notifican, nos avisan con por lo menos 24 horas de anticipación que van a llegar y las segundas no se notifican, son de sorpresa. Las materias a revisar, cualquiera, mi estimado contador, cualquier materia dentro del rango laboral. Sin embargo, hay 3 grandes grupos que se pueden considerar aquí. Uno, las condiciones generales de trabajo, que atiende al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en específico. Segundo, las condiciones de seguridad y higiene, que atienden al cumplimiento del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 43 normas oficiales mexicanas que emitió la Secretaría en esta materia. Y tercero, la capacitación y adiestramiento, también conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entonces es un mar de información que nos pueden revisar, en particular si llega una verificación, una auditoría, una inspección de carácter laboral. ¿Cómo atenderla? Yo creo que aquí la pregunta de muchos, sobre todo contadores, y ya lo hablábamos el día de ayer, que tienen en primera instancia llega algún requerimiento, cualquier papel en la pequeña y la mediana empresa y es el contador que vaya, ¿no? O ya le están llamando y contador está aquí afuera una persona que dice que viene de la STPS y bueno, trae un documento. Entonces, el contador en primera línea regularmente es quien lo recibe. ¿Qué podrías mencionarle a las personas que están viendo que hay que tener cuidado? ¿Cuáles serían los consejos que podrías otorgarle a las personas que están viendo para evitar caer en algún tipo de problemática más grave? Primero, que no se nieguen a la inspección y que no le den vueltas, no le den largas, obviamente en tiempo al inspector esperando en la puerta de acceso del centro de trabajo. Muchas ocasiones por desconocimiento se le deja esperando como se tratara de cualquier otro visitante y el inspector no tiene un tiempo realmente determinado como para poderse esperar a que le otorguen este acceso. Hay quien espera 15 minutos, hay quien espera hasta media hora
y si aún así no le dan el acceso, pues se puede retirar válidamente e iniciar un procedimiento mediante el levantamiento de un acta de negativa. Esto es lo peor que le puede pasar a un centro de trabajo, porque primero se tiene la idea de que el centro de labores no tiene nada de lo que se iba a requerir. Y segundo, pues el simple hecho de haberse negado, de no haberle permitido el acceso al inspector, pues nos da un rango de sanción de entre 50 hasta 5,000 UMAS, nada más por la negativa. Aparte, los puntos que se iban a requerir, que presuntivamente pues no presentamos y no tenemos, ¿no? Y obviamente al momento de llevarse a cabo la revisión. Entonces, no negarse. El primer punto es no negarse. Ese es un punto indiscutible. En el procedimiento se puede presentar la información, pero la negativa va a ser lo difícil que en un momento dado podamos combatir ya en el procedimiento administrativo o en su caso ya en la litis ante el juzgado administrativo correspondiente. Entonces, primero atenderlo, y si no tengo nada, pues no hay nada que perder. A final de cuentas tengo tiempos, tengo plazos adecuados para poder presentar la información, y obviamente la recomendación principal, no caer en estas acciones de cohecho, de extorsión por parte de los funcionarios, porque esto no resuelve nada. De todos modos, tarde o temprano, tengo que cumplimentar lo que no presenté al momento de que se presentó. Bien, entonces, lo primero es no negarse a una inspección que haga la autoridad. Ese sería lo peor que puedes llegar a hacer, ¿no? Seguido de ahí, ¿cuál sería el segundo paso? Digo, dependiendo, yo sé que depende mucho de qué te estén solicitando o qué vayan a revisar. Sin embargo, bueno, sé que tienes mucha experiencia en esta área. ¿Cuál es lo usual que regularmente una persona, en este caso que está haciendo una inspección, realiza? ¿Qué es lo usual que va a revisar? Bueno, ¿qué es lo usual? La verdad es que es una infinidad de información la que se requiere para el cumplimiento de la norma. Dentro de los puntos más generales que pudiéramos señalar en materia de trabajo, pues evidentemente la documentación inherente a la contratación, ya sea individual o colectiva, de la fuente de empleo. Y después el cumplimiento de obligaciones, primero las esenciales básicas o de ley, como sería el pago y manejo de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, tiempos extraordinarios, incluso la revisión de finiquitos de aquel personal que se retiró hasta en un rango de 1 año a la fecha de la celebración de la diligencia de inspección. Por otro lado, en materia de seguridad, esto más o menos estamos hablando como de 150 puntos de revisión. En materia de trabajo sería ese rango. En materia de seguridad e higiene, aquí fácilmente sobrepasamos los 250 puntos más o menos de revisión. ¡Ah, caray! Esto va a ser dependiendo la actividad, la magnitud de la fuente de empleo y el lugar o local donde se encuentre operando. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, vamos a saber qué tipo de norma oficial nos va a aplicar, aunque todo el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos aplica. Y cada punto de revisión tiene de entre 3 hasta 15 puntos que se pueden manejar. Por eso es una cantidad enorme de puntos que se tienen que revisar en materia de seguridad e higiene. Dentro de los más importantes, encontramos, y ahorita señalábamos, la norma 030 de los servicios de salud, precisamente por la cuestión del COVID que estamos pasando ahorita en todo el mundo. Y la cuestión de la norma 035, que no se ha suspendido, lo reitero. Sí. Maestro, una pregunta con ello. Es decir, cuando llegan al centro de trabajo, por ejemplo, bueno, para aquellas personas que no lo sabemos, ¿no? Me siento ignorante ante el tema. ¿Cuál es lo que estas personas van a solicitar como medidas sanitarias? Es decir, la distancia entre los trabajadores, los lugares donde se estén llevando a cabo, la limpieza, etcétera. ¿Cuáles van a ser los puntos de esa norma que acaba de mencionar? No, fíjate que es importante que mencionemos esto. Básicamente van a pedir que se tenga elaborado el protocolo de salubridad, que como norma se emitió por parte del Consejo de Salubridad General en México. Y este protocolo de salubridad, dentro del cuestionario que se maneja, donde se autorregula el patrón, señala precisamente el manejo de tapetes sanitizantes, el manejo del gel, del jabón y agua potable en los baños, del papel desechable, entre otros. La sana distancia también. Esto, junto con la norma 030, que desprende ciertos aspectos de salud, como la ventilación y la iluminación en los baños,
la separación por género también en el uso de los sanitarios, y la circunstancia de que los centros de labores deben estar limpios y ordenados, entre otros, para evitar enfermedades de trabajo principalmente y accidentes. Bueno, pues van aunados precisamente a los puntos de revisión, pero va uno con otro de alguna manera aislado, ¿sí? Cada punto de revisión decía, pues oscila de entre 5 hasta 15 puntos. Nada más hablar, por ejemplo, de la norma 035, son 12 obligaciones que se van a verificar por parte del inspector de trabajo. Entonces, son 12 de una norma. Si tomamos en cuenta que son 43 y a lo mejor de esas me aplican 20, pues nada más hagamos la cuenta de cuánta información es la que me van a pedir, ¿no? Y ahorita acabas de mencionar algo, porque sí me tocó ver en algún centro de trabajo, donde no hay esto, algo tan básico, los baños, ¿no? En cuestión de género, mujer, hombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tengo esas medidas, ¿no? ¿Qué podría pasarme a mí como centro de trabajo, obviamente como patrón? ¿Qué es lo que conlleva? Como estas circunstancias son físicas, lo primero que va a hacer el inspector al terminar el acta, va a abrir un espacio donde emite recomendaciones. Las recomendaciones son precisamente para subsanar este tipo de deficiencias. El que se tenga, entre otros, el antiderrapante en los escalones, el agua potable, el uso de gel, que los señalamientos de agua de sana distancia, entre otros, ¿no? Son medidas físicas, para eso son las recomendaciones. La verdad de las cosas es que no tiene un límite para emitirlas. Yo acabo de ver una inspección hace un mes donde un inspector emitía 490 recomendaciones. Y es ¡Wow! una cantidad brutal, evidentemente es algo inusual. ¿Qué pasa si no sigue la recomendación? Es decir, ya te hizo puntualmente más de 44 recomendaciones y resulta ser que no las llevas a cabo. Voy a ser claro, tuvimos un cliente por ahí que le llegaron, ¿no? Y llegó en la inspección de trabajo y le dijo, bueno, te voy a multar. En ese momento dijo, te voy a multar, ¿no? Porque, bien, pues no tienes ciertas cuestiones que están establecidas. ¿Puede alguien amenazar con eso? Digo, porque lo sentimos como amenaza, ¿no? Es una amenaza oficial, exactamente. Es una amenaza oficial, ¿no? Pero bien, debemos tener en cuenta dos cosas primero. El inspector no puede cerrar un centro de trabajo, no puede limitarlo, no puede intervenirlo, nada más porque tomó una decisión en ese momento respecto de lo que observó. No, hay un procedimiento que debe seguir, donde le debe dar esta información al director general para que a su vez se emita la orden desde allá y en un momento dado se le dé a conocer al patrón y se lleve a cabo esta acción de delimitación, intervención o cierre de la empresa. Cada 72 horas, una vez que se lleva a cabo esta acción, se va a verificar las circunstancias, si subsiste la amenaza o el riesgo para poder levantar estas medidas o en su caso continúan. Este procedimiento, vamos a dejarlo bien claro, solamente lo lleva a cabo la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque va encaminado a las medidas de riesgo, de protección y seguridad precisamente hacia los trabajadores. Y la materia de seguridad e higiene es competencia exclusiva de la Federación, conforme al 527A. Entonces, primero hay que determinar eso, si el inspector tiene facultades o no para ello. Si no, pues evidentemente no puede emitir ni siquiera una recomendación. Si lo hace, porque sí es competente, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues de ello se va a generar una inspección de verificación para que en un tiempo prudente después de la inspección principal se vaya a verificar el cumplimiento de estos señalamientos que realizó el inspector, exclusivamente de esos señalamientos, de esas recomendaciones. Y de ahí, entonces sí, el expediente pasará a evaluación para determinar si con la documentación que presentó y lo que observó el segundo inspector se dio cumplimiento ya a todos los lineamientos o en su caso se emite una sanción correspondiente. Ok, entonces, al final te puede emitir después de este proceso la parte de la sanción, ¿correcto? Sí, así es. Ya te emitió la sanción. Además de que tienes que, pues obviamente, hacer las recomendaciones que te están mencionando, ¿qué más conlleva el que tengas que realizar? Es decir, ya llevas a cabo las recomendaciones.
pagas la multa. ¿Vas a tener otra revisión? Y bueno, la multa no libera de la obligación, evidentemente, de tener que subsanar los errores o las deficiencias que fueron detectadas por el inspector. Aquí hay que dejar en claro que se pueden realizar tantas inspecciones como sean necesarias para verificar el cumplimiento de la norma. Nada más por darte un ejemplo, en alguna ocasión, debido a un accidente de trabajo donde hubo el fallecimiento de 7 personas, pues tuvimos 19 inspecciones de trabajo en un periodo de tiempo de 2 meses, algo totalmente inusual también. Sin embargo, la autoridad está facultada para poder realizar este tipo de acciones porque se presentan por consecuencias distintas. La inspección normalmente verifica una vez al año. Este es el periodo o el rango normal de verificación en una fuente de empleo. Ordinariamente, extraordinariamente, en cualquier tiempo y las veces que sea necesario. Por infinidad de circunstancias, ya decíamos. La principal por queja, solicitud de otra autoridad, o en su caso porque me percaté que existió un riesgo de trabajo, ¿no? Ok. ¿Qué otras recomendaciones podríamos decir a los amigos contadores que nos están escuchando en este momento cuando tengan, en este caso, bueno, pues, o mejor dicho, quisiera poner así la pregunta. ¿Qué otras cosas van a revisar para que el contador, bueno, lo tenga en mente? Digo, las cosas usuales, ya acabas de mencionar algunas. ¿Qué otras cosas pueden llegar a revisar en esta inspección? Son 2 puntos que podemos considerar en una respuesta también. La primera de ellas, ¿qué otra recomendación se podría dar a nuestros amigos contadores, a nuestros amigos administradores? Pues estar conscientes de que son contadores, no son abogados ni ingenieros, ni son peritos psicólogos o psiquiatras en la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada normatividad tiene una especialización en la cual pudiera participar otro profesionista distinto para dar un buen resultado al centro de trabajo. Y ahí he mencionado algunos de ellos. El abogado, pero especialista en la materia de trabajo. No el abogado general que pretende siempre el patrón que le cubra la cartera vencida, los asuntos laborales, los penales, los familiares y todo lo que se les venga en mente. No, el abogado laboralista para el cumplimiento de la norma en materia de trabajo. También requiere de la asesoría, y ojo, no con esto estoy diciendo que lo tenga que contratar, pero sí de la asesoría externa, por lo menos, de un ingeniero industrial. Aunque no produzca nada y se dedique a la prestación de un servicio, de todos modos hay ciertas actividades que requieren de manuales y estudios en particular, como el ruido, la vibración, el manejo y uso de herramienta, maquinaria o equipo en particular. Esto, pues, evidentemente lo elabora un ingeniero industrial. Y de esta manera, pues, voy cumpliendo cada uno de los puntos. Es más, vamos a recordar que en el periodo de 2017, particularmente, tuvimos el sismo ese 19 aquí en la Ciudad de México, el 19 de septiembre. Por primera vez, muchos oímos hablar de un dictamen estructural. Prácticamente nadie se percató de que este dictamen estructural lo requiere la norma 001 de la Secretaría del Trabajo. Y es un punto a revisar ni siquiera por un abogado, un contador o un ingeniero, sino por un perito en materia de construcción, ¿no? Ingeniero civil o arquitecto, Claro. cierta acreditación. Entonces, requiero al personal adecuado, al perito especializado para cada punto. Con la norma 035, lo mismo. La presencia, por lo menos en la evaluación y la continuidad de los resultados para los riesgos psicosociales y para el entorno organizacional favorable. Y reitero, lo subrayo, no los necesito en la nómina, pero sí el apoyo por lo menos de asesoría y de cumplimiento una vez que ya obtengo el resultado de la verificación. Esa sería la primera parte. Respecto de lo segundo, ¿qué más pudieran verificar? Bueno, estábamos hablando ahorita en torno a la parte de la materia de trabajo, pero la de seguridad e higiene que es mucho más preocupante y mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en estos puntos de seguridad y higiene es donde precisamente se multa al mayor número de empresas, por el mayor número de anomalías o de inconsistencias. Si no conocemos la Ley Federal del Trabajo, pues menos vamos a conocer 43 normas oficiales, que cada una son como entre 20 y 50 hojas y traen disposiciones específicas respecto de actividades en particular. Esto, pues trae como consecuencia, evidentemente, que al desconocerlo, pues no lo implementemos. Y dentro de las más importantes, decía ahorita, la norma 001 nos aplica a todos en cualquier actividad
y nos dediquemos a lo que nos dediquemos y seamos del tamaño que seamos, porque Pregunta, refiere a la estructura del inmueble donde estoy. ¿Sí? pregunta, ¿a quién le pertenece esta parte en un arrendamiento? Es decir, yo arrendo oficinas, ¿a quién le pertenece hacer ese dictamen? ¿Quién tiene que absorber ese costo? ¿El que me arrenda o yo como arrendador? Vamos, ahí me queda la duda, más de quién, porque obviamente quien me arrenda debería de ser quien tenga el dictamen. Sin embargo, ¿a quién pueden llegar a multar? Es correcta la apreciación. El propietario del inmueble es quien tiene que proporcionarme este dictamen estructural, entre otras cosas, ¿sí? Y lo que no hacemos, evidentemente, cuando arrendamos es solicitarle esta información. Generalmente la inspección de trabajo toma los datos del propietario también y de alguna manera le asesora, entre comillas, al visitado para que le solicite al propietario esta información. Sí me ha tocado ver algunos clientes donde los dueños de los edificios de alguna manera sí lo elaboran, se ve de esa necesidad y lo proporcionan a quien le renta. Pero hay otros donde efectivamente la negativa pues, es tajante y aquí la multa lamentablemente sí es para el visitado en particular, no para el propietario del inmueble, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que tiene que tener el empresario o el contador, quien sea, quien vaya a arrendar el inmueble, es que haya un dictamen estructural. Si no hay dictamen estructural, pues no te puedo arrendar porque después en una inspección pudiera tener problemas. Así es, y es uno como de 10 puntos nada más de la norma 001, pero es quizá el más importante, ¿no? Que ahorita recordamos. La norma 002, que también nos aplica a todos, relativa a el manejo de explosivos y riesgos de trabajo por explosión e incendio. ¿Esto por qué? Por los sistemas de incendio. Todos necesitamos por lo menos un extintor, un hidrante, que nos dediquemos a los que nos dediquemos y donde estemos, porque nadie está exento de un conato de incendio, evidentemente. Entonces, el saber manejar un extintor, el saber manejar un hidrante, el tener las rutas de evacuación adecuadas, las brigadas para poder evacuar el inmueble, no solamente por un sismo, sino también por una cuestión de explosión o un riesgo, pues es algo indispensable que maneja la norma 002. Y esto pues nos aplica a todos, ¿sí? La norma 019, que también casi no observamos. Hace rato tenía una plática respecto a la subcontratación, donde veíamos que uno de los puntos o rubros a calificar ahora que voy a solicitar mi registro para poder operar como empresa subcontratarte de servicios especializados o actividades especializadas, era el hecho de que cuántos recorridos realizaba la Comisión de Seguridad e Higiene en mi fuente de empleo al año. Pues si no tengo en muchas de las ocasiones ni siquiera la comisión, ni siquiera la conozco. Y la norma 019 pues hace obligatoria esta circunstancia. Debo tener una comisión de seguridad e higiene operando dentro de mi fuente de empleo. Ahí me dice cómo, cada cuánto me recorre la fuente de empleo, qué mecanismos debo llevar a cabo para su implementación y cumplimiento. De ahí saltamos a la 030 de los servicios de salud. Y todos sabemos también que por lo menos debemos tener, conforme al número de trabajadores, un botiquín debidamente señalado y con material pues vigente para la atención de emergencias en caso de que se presente una fuente de empleo. Obviamente la capacitación de primeros auxilios también. Y conforme vaya subiendo mi número de trabajadores, a lo mejor una enfermería o a lo mejor algún contrato de hospitalización con alguna clínica u hospital cercano, o probablemente incluso hasta una brigada ya capacitada en forma con conocimiento médico, ¿no? Pero esto es dependiendo del número de trabajadores. De ahí saltaríamos a la norma 035, que bueno, pues como bien lo dijiste, hizo mucho escándalo en 2019 y se apagó en 2020 con la pandemia. Y ahí vamos a estacionar. Recordarles, amigos, que en la norma 035 va a estar el maestro dándonos este curso el 23 y 24 de julio, aquí en Census Capacitación, NOM 035. ¿Y qué podríamos hablar? ¿Qué vamos a ver en este curso de NOM 035? Que como bien comentas, llegó muy fuertísimo, o sea, medio mundo estaba capacitándose en 2019 para la entrada de esta norma 035. Llegó el COVID y bueno, pues todos para casa y entonces aquí no supimos qué fue lo que pasó. Sin embargo, y paulatinamente ya estamos regresando
a los centros de trabajo y bien pues a retomando muchos de nosotros actividades normales. Y con base en ello, pues seguramente la NOM 035 va a volver a salir, vamos, no se ha ido, no se ha ido, pero creo que no fue el boom que buscaban en el 2019, bien sabemos por la pandemia, pero van para allá, me imagino, estimado maestro. Sí, subrayo este punto de que no se ha suspendido precisamente su implementación y tampoco su revisión o auditoría. Sin embargo, lo que ocasionó la pandemia más bien es que la empezáramos a aplicar, pero mal, ¿sí? Porque uno de los objetivos principales de la NOM 035 es identificar realmente las condiciones en las que el trabajador opera y que le causa no solamente estrés, ese es uno de los rubros nada más a calificar, estrés, insomnio, cambios de carácter, cambios en sus relaciones sociales, personales y familiares, entre otros, derivado precisamente de la preocupación, el manejo de la presión y de la sobrecarga de trabajo, entre otros puntos. Obviamente lo empezamos a dejar a un lado porque los trabajos son presenciales y también se propició por parte de la Secretaría el hecho de que la implementación de las guías de referencia que nos dan estos resultados iniciales, pues se hiciera de manera electrónica. Entonces, para mucho patrón fue muy sencillo adquirir estos programas de cómputo que ya estaban en el mercado, donde identificabas al trabajador plenamente y de ahí pues te daba un resultado, evidentemente, a los cuestionarios. Esto no es correcto porque lo que se pretende es que me den información real y todos los trabajadores pues se cuidan de lo que responden cuando saben que son plenamente identificados. Entonces, se ha implementado mal, los resultados están mal y aparte, una vez que lo evaluamos, no le damos el seguimiento correspondiente para que cumpla su objetivo, que es atacar y evidentemente disminuir o acabar aquellos riesgos psicosociales que se encuentran en nuestra empresa y el entorno organizacional favorable, que no es otra cosa más que el medio ambiente de trabajo, que en muchas de las ocasiones es inadecuado para prestar un servicio, ¿no? Entonces, parte de esto incluso es la seguridad de higiene. Los trabajadores que laboran en condiciones inseguras porque no tienen extintores, rutas de evacuación, porque no hay señalamientos, porque pues ya presenciaron algún accidente dentro de la empresa y no se ha hecho nada, porque probablemente pues tienen sobrecargas de trabajo, malos jefes, pues todo este tipo de circunstancias son riesgos psicosociales y genera un mal ambiente de trabajo y la consecuencia es, pues produzco mal, trabajo mal a final de cuentas y estoy de malas todo el tiempo. Esto Claro. es lo que califica la norma. Vamos aquí a los saludos de las redes sociales. Por aquí Hugo Infanzón dice, saludos maestro Benjamín. Mi estimado Juventino Berrón nos está viendo aquí. Buenas noches, muchas gracias. Hugo Infanzón dice, un saludo de parte de BAF Abogados Laborales. Por aquí también nos dice, saludos desde parte de Capacitadora y Asesoría Empresarial BAF. Por aquí Rosa Mart hace una pregunta muy interesante. Buenas tardes o noches. ¿En qué norma establece qué es lo que debe contener un botiquín? En la 030 de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Es parte de los servicios de salud que obviamente todos debemos implementar en las empresas. La norma 030 es quien nos dice qué tenemos que tener como mínimo, ¿no? Para el centro de trabajo. Sí, el rubro correcto es NOM 030-STPS-2009, relativa a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Aquí es donde está. Y bien, pues regresando un poco a la parte de la norma 035. Entonces, en esta evaluación de los riesgos psicosociales que puede tener una persona en cuestiones, bien, pues en el área laboral, ¿no? Esta presión, este estrés, etcétera. ¿Qué estaremos viendo en este curso de norma 035? ¿Para qué les puede servir a nuestros abogados, contadores, empresarios que nos están escuchando en este momento? Primero, para darse cuenta que la NOM 035 trae muchos mitos en su implementación, ¿sí? Que todo lo que se ha dicho por los medios informativos, incluso por algunos capacitadores, pues realmente no es lo que realmente se tiene que aplicar, lo que aplica en una fuente de empleo, lo que opera, y básicamente. Segundo, pues para implementarlo de manera correcta. Si voy a erogar un gasto porque voy a llevar a cabo la implementación de algo, porque voy a tener la participación de un profesionista en particular, pues por lo menos que valga la pena y que realmente me traiga resultados óptimos. De eso se trata.
Esto no es muy gravoso, darle continuidad realmente requiere atención, tiempo, básicamente, y un grado de conciencia por parte del patrón adecuado, como para dejar a un lado todos esos tabús, como el tener que contratar una masajista, como el tener que poner un gimnasio en mi fuente de empleo, o tener que contratar un psicólogo en mi nómina, lo cual es incorrecto. Ah, no, no, la de la masajista no era real. Sí, pues yo sé que es el sueño de mucho trabajador, pero no es la respuesta a la norma 035. Ok, entonces aquí vamos a saber en este curso que va a estar otorgando el maestro Benjamín Álvarez Ferman con nosotros, vamos a también saber reconocer qué es lo que se tiene realmente que implementar, ¿no? Dentro de esta NOM 035 y bien, pues también su alcance, ¿no, maestro? Sí, evidentemente, y las sanciones principalmente. Aquí estoy sujeto en cuanto a sanciones y quitarme ese tabú también, esa mala información donde se ha manejado que hasta 5 millones de pesos, ¿no? Iban a ser las multas por ahí por no implementar esta norma. No, esto es totalmente ilógico, es totalmente irreal. Sí hay una sanción, evidentemente, que maneja la Ley Federal del Trabajo principalmente, pero no es conforme a estos puntos que se han señalado, pues ahora sí que la Ley Federal del Trabajo principalmente. Ok, perfecto. Aquí se me fue un poco el sonido. Pues bien, amigos, el maestro estará con nosotros dando este tema de NOM 035. Inscríbanse en este momento, todavía están pues a tiempo, el 23 y 24 de julio de este 2021, de 19 horas a 21:30 horas. Y creo que el 24 también es igual, ¿no? De 19 horas a 21:30. Sí, está dividido en dos partes. De hecho, vamos a ver precisamente las guías de implementación, qué es lo que contienen, más o menos qué es lo que me preguntan y por qué, y de alguna manera cómo puedo llevar a cabo una adecuada implementación, sobre todo para el cumplimiento. Y bueno, con la conciencia, como estábamos comentando a un inicio, con la conciencia siempre de saber hasta dónde puedo llegar yo también y después a quién debo acudir para que pueda tener un óptimo resultado. Claro, por supuesto. Pues bien, amigos, vamos llegando al final de esta Noches de Census, una transmisión más por Census Capacitación. Agradecemos que siempre, todas las noches, estén conectados con nosotros. Regresamos a los días miércoles de 7:30 a prácticamente 8:30 aproximadamente de la noche, horario Ciudad de México, bueno, horario centro de México. Y bien, pues esta noche nos acompaña el maestro Benjamín Álvarez Ferman hablando un poco sobre la parte de inspecciones laborales y en este caso, bueno, tocábamos la NOM 035, la importancia de estar capacitados en esta norma que entró o que se habló mucho en 2019 y que bien, pues el COVID ha ido retrasando hasta cierto punto y es algo que para ir cerrando, maestro, ha ido retrasando, pero ¿qué tanto han evaluado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social esta norma? ¿Qué tanto, desde usted que está inmerso en el día a día de esta parte de empresas que son inspeccionadas, etcétera, qué tanto le ha tocado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hacer revisión de esta norma? Pues lamentablemente de buenas intenciones no tenemos grandes resultados. ¿Por qué? Porque la capacidad real de la Dirección General de Inspección de Trabajo en verificar no solamente la norma 035, sino todas las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud del trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, y ahora las nuevas disposiciones conforme al teletrabajo, la subcontratación y también la verificación y la participación que tienen en esta actualización de registros sindicales y de implementación de contratos colectivos, pues ha sobrepasado por mucho la capacidad de la Dirección de Inspección General del Trabajo. Entonces, es a esta la que le compete, decíamos, es competencia federal, la que le compete el verificar esta norma 035. Evidentemente, si hay una queja en particular respecto de esta norma, sí llegan a verificarla en todos sus puntos, pero de manera general, pues lamentablemente es tanto lo que acapara que no puede dar óptimos resultados, ¿no? Pero finalmente estoy en esa lotería, en esa tómbola, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar a que la autoridad llegue y a final de cuentas me multe, me sancione, me cierre por este tipo de circunstancias, si preventivamente esta cultura yo la debo manejar desde que tengo la idea de ser patrón
y lamentablemente pues es lo que menos sabe, prevenir, ¿no? Sí, claro, bueno, es lo que menos tenemos, creo que en este país, prevenir antes que lamentar. Ya lamentamos en vez de prevenir, ¿no? Así es. Entonces, bien, pues los invitamos a este curso de normas 35, no se lo pierdan, más vale prevenir antes que lamentar, ¿no? Sobre todo aquellos empresarios, la parte, pues, de las sanciones y todos aquellos mitos y realidades también que tiene la norma 035. Por aquí, Juventino Berrón nos dice, será un placer estar en su curso. He tomado Gracias. cursos con él aquí mismo en Census y son muy, muy buenas. Muchas gracias, Juventino, Gracias. por tus comentarios, ¿no? Los comentarios hacia el maestro. Pues bien, maestro, no me resta más que agradecerle en esta transmisión de Noches de Census, capacitación. Y bien, pues este 23 de junio de 2021, hoy nos tocó estar de este lado, ¿no? Y usted llevarse este tema de inspecciones laborales. Pues Le doy la palabra. muchísimas gracias por la invitación, contador Antonio Aranda. Reitero mi agradecimiento y un abrazo a todos los que están en el equipo de Census. Y bueno, pues ya estaremos aquí entonces el mes que viene con este tema de la norma 035. Claro, y por mi parte, pues usted lo sabe, como ayer nos vimos, ¿no? Presencial, ahora sí, presencialmente, que ya empezamos por ahí a salir, ¿no? Un poco, digo, con medidas sanitarias, y ahí estuvimos en la facultad. Muchas gracias también por la invitación, le agradezco. Gracias. Y bien, pues, amigos, sigan aquí en estas transmisiones de Noches de Census a las 7:30 de la noche, todos los miércoles, por favor, y si les gustó, ojalá y nos puedan replicar en sus redes sociales, compartirnos. El hecho de llegar a más gente nos ayuda a crear más contenido y a seguir con estas transmisiones en Noches de Census, que al final las hacemos bien para ustedes. El equipo de Census, muchas gracias por esta noche, y maestro, le vuelvo a reiterar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, pues el día de ayer por haberme invitado también a ese programa. Y pues gracias, un fuerte abrazo a todos a distancia todavía, hasta que estemos ya todos festejando. Pero ya viene la vacunación de los 39, ya estamos llegando, ¿no? Ya estamos llegando, entonces esperemos que ya todos estemos vacunados por acá. Para fin de año yo creo que el brindis ya lo haremos presencial, si Dios quiere. Ojalá y así sea, maestro. Le mando un gran abrazo. Y bien, amigos, nos despedimos. Antes, sin irme, recuerden, esta noche, a las 9 de la noche, Rompiendo Paradigmas con el maestro Pepe Soto y Martín Rojas Tamayo. Cumplimos un año de ese proyecto de Rompiendo Paradigmas. Los esperamos en prácticamente 30 minutos. Va a haber regalos por ahí. Vamos a tener varios regalos que les queremos dar a estas personas que han estado siguiéndonos en Rompiendo Paradigmas, que es un programa obviamente muy distinto a esta parte de Noches de Census. Y bueno, pues muchas gracias, maestro. Nos vemos. Hasta la próxima.